Bueno, estamos con Iván Petrella, que es legislador del PRO por la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Fundación Pensar. Hola Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, hoy fue una mañana movida para el PRO porque hubo contestación de Scioli a una supuesta posible alianza o acuerdo con Macri. De eso se estuvo hablando durante la semana pasada, es decir, de varios sectores políticos, si quieren o no aliarse o hacer acuerdos con Macri con miras a las elecciones presidenciales. Ahí Scioli dijo que nunca le había ofrecido al jefe de gobierno porteño ser su copiloto y que no sabía a quién le estaba respondiendo. ¿Cómo les cayó la declaración del gobernador? Mira, creo que la verdad no tiene mucha importancia, es una cosa coyuntural que tiene que ver con las idas y vueltas y las pequeñas chicanas que tienen que ver con este momento de la vida política del país. Lo fundamental creo que es entender las diferencias entre los distintos candidatos y creo que hay que resaltar que desde el PRO y Mauricio en particular tenemos un diagnóstico distinto de lo que necesita el país. La realidad es que hoy creemos que el desafío de la Argentina no es un desafío económico, por ejemplo, que claramente la inflación es un problema, los bajos sueldos son un problema, etc. Pero son cuestiones técnicas que se pueden resolver. Hasta te diría que la política tampoco es el gran desafío. Claramente tenemos un presidencialismo exacerbado, una falta de federalismo, son temas que habrá que resolver desde lo institucional. Hay otros que dicen que el problema es la falta de políticas de Estado, ¿no? Y es cierto, la Argentina no tiene una continuidad de políticas a través de distintos gobiernos. Pero lo sorprendente es que no tenemos políticas que continúen en distintos gobiernos, pero sí tenemos políticos que continúan en distintos gobiernos, que se van alternando en cargos ejecutivos y legislativos, pero siempre tratando de estar cerca del poder. Y por eso, y para mí, esto es lo que quiere decir Mauricio cuando dice que hace falta un cambio. El desafío es la democracia. O sea, desde el 83 nos vienen gobernando los mismos partidos, la misma gente, que lograron algo importante, que es consolidar la democracia como una herramienta para elegir gobernantes. Pero les falta, y fueron incapaces de dar el siguiente paso, que es el paso que queremos dar y que necesitamos dar, que es el paso de profundizar la democracia. Y eso quiere decir entender la democracia también como un ejercicio de poder que es limitado y acotado, que uno se va cuando le corresponde irse, que respeta las instituciones, que respeta las leyes y que gobierna con transparencia y honestidad. Y para eso creemos que hace falta realmente una renovación de la clase política argentina. Pero para llegar a esa renovación hace falta llegar al poder. Para llegar al poder es casi imposible pensar que el PRO no necesite hacer ninguna alianza. Hoy Rodríguez Larreta, aquí a la mañana, dijo eso, dijo que se imaginan una segunda vuelta sin necesidad de acuerdos o alianzas. Esto, bueno, suena ya un poco descabellado, ¿no? Más allá de el entusiasmo que puedan tener como militantes del PRO, es necesario de alguna forma recurrir a los políticos o a las estructuras más tradicionales que han funcionado en el país. ¿O te parece que no? La verdad que no sé si están así. Mauricio claramente es el que más viaja y él cuando viaja vuelve y nos cuenta realmente que él siente que hay una ola de pedido de cambio, de no tener las mismas caras, de no estar votando siempre a los sospechosos de siempre. A mí me toca viajar también y la verdad que siento lo mismo. Ahora, claramente el PRO siempre ha sido una fuerza abierta, dialoguista, con ganas de sentarse con el otro y hablar de cómo podemos trabajar en conjunto para mejorar el país a largo plazo. O sea que a ese nivel, especialmente a nivel, creo, provincial y local, está la posibilidad de acercamientos. Ojalá exista también a nivel nacional, pero eso no depende tanto de nosotros, porque en el fondo los que ponen límites generalmente son los otros partidos. Bueno, ahora el gobierno ha demostrado un acercamiento hacia el PRO, hubo una permeabilidad mayor, haciendo acuerdos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso lo benefició a Mauricio en las encuestas, ¿no? Mira, no sé si en las encuestas, lo que claramente benefició es a las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, porque permitió resolver temas puntuales, por ejemplo, la continuación de la autopista, que realmente le cambian la vida a la gente. Digamos, Pero digo, justo mientras sucedía eso, su imagen iba creciendo. No sé si fue una casualidad o no. Puede ser. La verdad que yo ese dato puntual de las encuestas no lo sé. Pero creo que hay que resaltar, digamos, cuán atrasado estamos en nuestro debate y nuestra cultura democrática, que el hecho que un presidente de la nación y un jefe de gobierno que comparten la misma ciudad
y que necesitan dialogar para resolver problemas de la inmensa mayoría de los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y que vienen del conurbano a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Se habla de acercamiento cuando claramente es lo que debería ser normal. Sí, pero no es normal, es un acercamiento. Claro, bueno, es una... De nuevo, acercamiento como tiene la connotación de... Pacto. Claro, de pacto, de simpatía política. Y la verdad que nadie ha estado más en oposición a este gobierno que el PRO. Yo no sé si hay una estrategia detrás de lo que hace el gobierno nacional. Lo que sí te puedo garantizar es desde el lado del PRO y de Mauricio, siempre estamos abiertos a cualquier diálogo que permita solucionar problemas concretos. Porque en el fondo eso es lo que necesita la gente y es lo que la política no ha logrado hacer en estos últimos 30 años en muchos casos. También fue muy castigado Macri por sus declaraciones sobre lo que había que hacer con los holdouts, ¿sí? Porque fue uno de los primeros que dijo hay que hacer lo que el juez dice. Finalmente el gobierno, de la postura más dura del lunes pasado a la postura del viernes, estamos hoy, a la semana siguiente, el lunes siguiente, ya en otra situación porque el gobierno ha anunciado que va a negociar. ¿Crees o sigue sosteniendo el PRO que hay que hacer estrictamente lo que dice el juez Uriesa, o sea que hay que ir y cumplir lo que dice el juez? Bueno, hay un fallo legal que hay que cumplir, digamos, es así de simple. Lo que Mauricio dijo fue básicamente, esto es una oportunidad única para resolver de una vez y por todas una de las grandes deudas pendientes que tiene la Argentina, que es el tema de la deuda externa. Tenemos muchas deudas pendientes, económicos. La inflación es una, la estabilidad, vamos de crisis en crisis, es otra, porque hoy estamos en estanflación, ¿no? Tenemos inflación y recesión, y si no fuera por la memoria del 2001, en cualquier otro país sería una mini crisis económica. Claro. Pero Mauricio dijo lo que ahora dice casi todos, hay que ir y sentarse y tratar de negociar los mejores términos posibles para cumplir con el fallo del juez. Eso es lo que hay que hacer. Insisto, no solamente hay que hacerlo por lo que corresponde como una decisión judicial, hay que hacerlo porque es la oportunidad para dejar al futuro gobierno y a los futuros argentinos un país que tiene resuelto el tema de la deuda. Si uno mira en la región, países como Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, emiten deuda al 4 al 5%. Nosotros no lo podemos hacer a menos del 12, 13, a veces hasta el 15%. Y cuando uno en una década no lo hizo, una década donde las tasas de interés estaban a niveles récord en cuanto a lo bajos, eso tiene un costo. Tiene un costo en infraestructura, en rutas, en colegios, en calidad de servicios. Digamos, no es gratis haber desaprovechado esa oportunidad. Claramente, si uno emite deuda es para invertir, no para patinársela después en gastos corrientes. Claro, claro. Pero realmente eso es algo que hay que aprovechar. Iván, si nos vamos a los temas de la ciudad, bueno, ahí los temas de siempre son inseguridad, educación y vivienda también, ¿no? Me gustaría, en principio, que me cuentes de qué se trata esta propuesta del PRO del Instituto de Evaluación Educativa, ¿no? Y cómo afectaría y a quiénes. Bueno, es un proyecto que se empezará a debatir dentro de la Comisión de Educación, donde yo soy parte, y no sé si esta semana, pero si no seguramente la semana que viene. Mira, básicamente es un instituto para la evaluación de la calidad y la equidad educativa. Y la idea es que la educación y el enfoque en particular en la calidad de la educación, que es uno de nuestros grandes debates pendientes en la Argentina, donde el enfoque en la educación generalmente tiene que ver con la infraestructura y no la calidad, o sea, qué están aprendiendo nuestros chicos. Hacerle una política de Estado. O sea, decir que el tema de la calidad educativa es tan importante para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que queremos crear un instituto que tenga cierta independencia del Ministerio de Educación, que tenga un director, que tenga cierta independencia del Ministerio de Educación y hasta el jefe de gobierno, para evaluar la calidad y la equidad educativa. Y la idea es evaluar todo el sistema, o sea, no solamente docentes, sino también los alumnos y el sistema en general. Ver realmente si nuestros chicos aprenden y qué aprenden. Porque uno de los grandes problemas de la política y de las políticas públicas en la Argentina en los últimos 7, 8, 9 años es que carecemos de estadísticas. Claro. Digamos, uno hace políticas públicas a ciegas, con el olfato en el mejor de los casos. Y así no se puede mejorar realmente. Uno tiene que saber dónde está parado para después ver bien dónde uno invierte
los recursos limitados que uno tiene. ¿Y el proyecto, la propuesta sería que este instituto abarque solamente la educación pública o pública y privada en todos los niveles? Esto es un enfoque más en educación pública, sí, porque el foco del PRO claramente es invertir en educación pública. Digamos, no por nada somos el único distrito del país donde crece la matrícula en la educación pública, donde la gente ve que realmente se están llevando a cabo mejoras importantes. Y es un ejemplo más, creo, del compromiso que tenemos en ese sentido. ¿Qué crees que hace falta hacer sobre el tema de viviendas, ¿no? Sigue habiendo mafias que manejan lugares a donde hay asentamientos, pero todo responde a la misma causa, y lo mismo que con toda la gente que hay viviendo en calles, bueno, una pobreza creciente, pero también una falta de soluciones habitacionales. Es casi imposible para muchísima gente acceder a un crédito o acceder a una vivienda. Es una de las materias pendientes del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mira, yo te diría que es una materia pendiente del país, sí, no del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un par de cosas para decir sobre esto. En primer lugar, hay temas estructurales de la Ciudad de Buenos Aires que no se pueden resolver solamente desde la Ciudad de Buenos Aires. Vivienda, educación, transporte, basura, salud, son temas que requieren de la coordinación entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y la Ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo, y vos esto lo sabés seguramente, en la Ciudad de Buenos Aires viven todos los días 3 millones de personas, perdón, duermen todos los días 3 millones de personas, pero viven todos los días 6 millones. Entra una población entera a la Ciudad de Buenos Aires todos los días. Transporte, salud, educación, claramente es un tema. El 20% de la matrícula de 5 años de la Ciudad de Buenos Aires en educación viene de la provincia de Buenos Aires. Se requiere coordinación. Vivienda es lo mismo. Claramente, cuando vos tenés economías regionales asfixiadas por la inflación, por la recesión y por, en algunos casos, a veces mala gestión económica, la gente se mueve hacia los grandes centros urbanos, la más grande siendo la Ciudad de Buenos Aires, a buscar trabajo. Ese es un tema que afecta. Cuando tenés países limítrofes también que tienen su problemática, también vienen a la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, lo que hay que hacer, que es un trabajo que se tiene que coordinar a nivel nacional, es lograr créditos hipotecarios. Digamos, sin créditos hipotecarios, pero que es lo que logró hacer Chile, por ejemplo. Un plan de viviendas propio con un acceso, o sea, financiado o con financiación del Banco de la Ciudad, por ejemplo. Bueno, pero eso hay, por ejemplo. Está el plan Primera Casa, que busca precisamente... Tiene pocos cupos, ¿no? No tiene tan pocos cupos. Pasa que no es de implementación tan fácil, porque es serio y transparente, y hay ciertos requisitos que uno tiene que poder demostrar. Pero está enfocado específicamente en poblaciones tremendamente vulnerables, y va creciendo de a poco. Obviamente cuando nos sacaron también las... ¿cuál es el término técnico que se me escapa en este momento? Los depósitos judiciales, eso también afectó mucho el tema de esos créditos, porque se basaba en eso. Pero la realidad es que no hay ningún país que pueda solucionar o mejorar, te diría, el tema de la vivienda si no hay créditos hipotecarios. Porque la idea de grandes construcciones en monobloc, que es lo que se hacía en los 70 y algunos gobiernos todavía quieren impulsar, no funciona. Bien. ¿Y por qué los pobres, por ejemplo, tienen que vivir donde el gobierno les construye una casa y no pueden hacer como hacen personas de clase media en otros países del mundo, que con un crédito eligen dónde quieren vivir y construyen la casa que quieren construir? Y porque no pueden acceder a un crédito porque o trabajan en informalidad, o los sueldos no son tan altos como para los requisitos que se requieren desde los bancos. El tema de la informalidad es muy importante y está bien que lo resaltes, porque está muy estudiado que, por ejemplo, hoy en alguna de las villas de la ciudad, la Villa 31, por ejemplo, el alquiler de un cuarto puede salir hasta 2.000, 2.500 pesos. Vos con esa plata podrías pagarte un monoambiente, a veces incluso más, en distintos barrios de la ciudad. Pero por la informalidad, no tener garantías, entonces se pasa, por ejemplo, al mercado informal. Pero por eso digo, ¿qué respuesta puede dar la ciudad? Ahí te estaba comentando, hay un proyecto de piloto que se empieza a hacer con el auspicio de Banco Ciudad para ver si se puede expandir a otras partes de la ciudad y en ese caso también descomprimir la situación de las personas que terminan en las villas porque no tienen otra alternativa. ¿Y de qué se trata ese proyecto? Bueno, una especie de alquiler solidario donde Banco Ciudad se ofrece como garantía para las personas que no tienen las garantías porque
trabajan desde la informalidad. Sí. Iván, por último, me gustaría que me cuentes cuál es la estrategia del PRO para lograr avanzar, como decíamos hace un rato, en el interior, ¿no? Yo sé que Macri está viajando mucho, pero por otro lado, esto de las alianzas que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, cuál es la idea madre con la cual se proponen ser una fuerza nacional que pueda llegar a una presidencia como se está proponiendo Mauricio? Mira, en primer lugar, te diría, ya somos una fuerza nacional, ¿no? Si hace 2 años uno hubiera dicho que íbamos a tener senadores de Entre Ríos, diputados de distintas provincias, uno hubiera dicho que es una locura. Y el PRO en las últimas elecciones logró crecer enormemente. La estrategia básica son los viajes de Mauricio. O sea, que crezca, que siga creciendo la figura de Mauricio. Claramente la política tiene una dimensión de pragmatismo muy importante. Cuanto más mida Mauricio, cuanto más siga creciendo las encuestas como viene creciendo ahora, más se van a empezar a acercar personas de distintos lugares, de distintos partidos políticos, que al no tener un candidato presidencial que mide como Mauricio, estarán dispuestos a acercarse. Y ahí uno tendrá que ver con cuáles conviene, digamos, establecer una alianza o no. O sea, con qué personas uno comparte una visión y los valores de país que queremos a futuro. Ahora, descartando a todos los que estuvieron siempre en el poder o forman parte de las estructuras tradicionales, digo, por ejemplo, en los distritos más importantes, en la provincia de Buenos Aires, bueno, en la ciudad, obviamente, o a nivel nacional, descartan todo lo que sea justicialismo, radicalismo. Es que yo no hablaría, digamos, en términos, viste, como si fueran todos parte de... Porque, por ejemplo, Lilita Carrió también siempre estuvo en alguna banca o en algún lugar dentro de la estructura de poder de la Argentina, pero no pareciera estar tan lejos de una posible alianza con el PRO. Bueno, claramente hay personas y personas. No todos los políticos son iguales. Hay políticos mejores y políticos peores. Y uno de nuestros desafíos también creo que como ciudadanía es empezar a notar las diferencias. Digamos, no son todos buenos y tampoco son todos ladrones. Hay que empezar a marcar los grises y ver con quiénes uno puede construir el país a futuro. Y para eso, en primer lugar, hay que tener cierta coherencia. Y si uno fue parte de los fracasos del pasado, por lo menos revelar cierta autocrítica para que después uno pueda confiar y construir hacia adelante. Gabriela Michetti habla mucho de cómo hay distintas figuras con las cuales se puede compartir una visión y valores que están en distintos partidos, dentro del justicialismo, dentro de UNEN también. Y creo que ese es el punto que hay que ir trabajando. Hay que ir trabajando las coincidencias, aunque claramente uno siente que las elecciones son mañana, pero también falta mucho. La estrategia principal sigue siendo fortalecer el PRO, la candidatura de Mauricio, porque a partir de eso, después, se podrá construir las alianzas que harán falta. Iván, muchísimas gracias por haber venido aquí a Infobae. No, gracias a vos y por la invitación. Muy amable. En un ratito volvemos con más información, quédense ahí.